Tantum eum sacramentum velemus celum et antiquum documentum noce afflictum presse fide supplementum Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva conferencia en el primer curso de formación virtual que estamos organizando con Habla al Mundo para capacitar apóstoles de la Divina Misericordia. Esta segunda conferencia del curso va a tratar sobre Sor Faustina, un evangelio eucarístico viviente. Vamos a comenzar en primer lugar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, soy el Padre Mauro Carlo Rossi del Oratorio de San Felipe Neri en la Argentina. Tengo el gusto de poder compartir con ustedes esta segunda conferencia del curso de formación virtual de apóstoles de la Divina Misericordia que organiza Habla el Mundo. Con este curso queremos ayudar a que muchos devotos de la Divina Misericordia de habla hispana puedan crecer en su conocimiento y en su devoción a la Divina Misericordia, para que también podamos todos juntos crecer en un mayor compromiso y difusión de la devoción. Voy a referirme a este tema de Sor Faustina como un evangelio eucarístico viviente, porque Sor Faustina toda su vida es realmente un compromiso y un amor y un reflejo del amor eucarístico. Y vamos a tratar de iluminar esto y cómo ver el diario espiritual de Sor Faustina es encontrarse con un ejemplo vívido del Evangelio y todo lo que el Señor nos quiere decir y cómo el Evangelio se puede cumplir hoy en la vida de un santo y cómo se puede cumplir también en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, el nombre de consagrada de Sor Faustina es Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. Ya desde el nombre nos dice mucho Sor Faustina. Ella misma se atribuye varias veces en el diario espiritual el nombre de Hostia. Mi nombre es Hostia. Lo veremos en varios numerales del diario espiritual. Jesús mismo la llama a ella hostia agradable al Padre. Hay en el diario espiritual de Sor Faustina más de 70 numerales significativos relacionados directa e indirectamente a la Eucaristía, para que veamos un poco la importancia que tiene el tema en el diario espiritual. Sor Faustina misma escribe letanías al Santísimo Sacramento y poemas eucarísticos.
En alguna otra charla, de algún retiro o conferencia podremos profundizar en torno a ellos. Además de los 6 cuadernos, recordemos que el diario espiritual de Sor Faustina está constituido por los 6 cuadernos que ella escribió, pero además de estos 6 cuadernos, escritos entre 1934 y 1938, ella escribió por aparte textos exclusivamente eucarísticos. Son los numerales que van de 1804 a 1828. Y tenemos que tomar en cuenta también el tema de que los elementos devocionales de la Divina Misericordia son eucarísticos. Sí, ¿y cuáles son? Bueno, la imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla, la hora de la misericordia e incluso la difusión. Estos 5 elementos devocionales de la Divina Misericordia son eucarísticos. ¿Y cómo? Preguntarán algunos. Bueno, la imagen, recordemos que la imagen de Jesús misericordioso tiene un rayo rojo, que es la vida de las almas, que es la Eucaristía. También la fiesta de la Divina Misericordia, para recibir la gracia especialísima de ese día, el Señor pide la comunión eucarística en ese día. La coronilla de la Divina Misericordia es realmente como si fuera una misa, en el sentido que uno ejercita su sacerdocio bautismal ofrendando al Padre el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. La hora de la misericordia es la ofrenda de Jesucristo agonizante en la cruz, y ofrenda que se perpetúa en la Eucaristía. Por eso también Jesús le pide a Sor Faustina, como una de las opciones para hacer la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, es visitarlo en el Santísimo Sacramento. Y la difusión de la Divina Misericordia es también eucarística, en el sentido de que nos enseña a difundir estos elementos que hemos hablado: la imagen, la fiesta, la coronilla, la hora de la misericordia, que son en sí mismos elementos eucarísticos que nos llevan a la Eucaristía y que nos llevan a la fuente de la misericordia. Y también, y acá una cita de un santo español, San Manuel González, el santo de los sagrarios abandonados, que decía: ninguna actividad en la iglesia sirve si no sirve para que Jesús esté más acompañado en la Eucaristía. O sea que también esta misión de difusión de la Divina Misericordia tiene un cometido profundamente eucarístico. Sin embargo, en esta conferencia me referiré brevemente a 2 nociones eucarísticas que surgen del trato de Sor Faustina con Jesús Eucaristía y que tienen su fundamento bíblico. Me refiero a la noción de paternidad y a la condición de Jesús como Rey de Misericordia. Paternidad y Jesús como Rey de la Misericordia. Ese es el propósito de esta conferencia. En primer lugar, vamos a ver esta noción de paternidad, porque el Señor mismo le dice a Sor Faustina algo que inusual, inaudito, muy profundo y profundamente bíblico. Numeral 367. Jesús le dice así: mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua, como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo. Hasta aquí la cita, numeral 367. Jesucristo se identifica en su amor como el mejor Padre. Dios tiene un corazón de Padre. Toda la Divina Misericordia es una muestra del amor del Padre. Recordemos esta parábola del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del Hijo Pródigo. En definitiva, es toda una acción de Jesucristo. Toda la acción de Jesucristo es una muestra del amor del Padre. El amor del Padre es el que esperaba por el Hijo Pródigo desde la azotea. El corazón del Padre es el que se enternece cuando ve a su Hijo Pródigo volver a casa. Es del amor del Padre, de la bondad de Dios, que el Hijo Pródigo recuerda cuando estaba deseando comer la comida de los cerdos. Es
Dios el que tiene un corazón de Padre y es Jesucristo la encarnación de ese amor del Padre. Dios es el mejor Padre y Jesucristo es el rostro visible del Padre. Dios nos ama con el corazón de Padre. Por eso Jesús le dice, yo soy para ellas el mejor Padre. Esta es la divina misericordia que nos muestra el principal atributo divino, uno y trino. Cuando habla Jesucristo nos habla la Trinidad desde su amor misericordioso. Esto es lo que diferencia la divina misericordia del culto al Sagrado Corazón de Jesús, porque por medio de Cristo en la divina misericordia se nos muestra el principal atributo divino, uno y trino. Dios se nos muestra con amor del Padre. Esa es la redención, esa es la gran misericordia que Dios nos ha redimido, y la redención es como nos muestra en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Recuerden que Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Claro es que hasta antes de la redención, de la muerte y resurrección de Cristo, no podíamos llamar así a Dios como Padre, y no podía Él serlo realmente. Somos Padre, lo podemos llamar Padre gracias al Hijo. Y Él se constituye nuestro Padre gracias a la redención de su Hijo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, le dice el Señor. Ha logrado la reconciliación nuestra con el Padre, con su Padre. Esa es nuestra redención. Y por eso Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, nos dice y nos enseña a rezar al Padre. Oración que recién los cristianos podremos rezar a la luz de la Pascua de Cristo, de su muerte y de su resurrección, llamar a Dios con el Padre nuestro, llamar a Dios con el mismo nombre como Él llamaba a su Padre, Abba. Y recordemos que en la Divina Misericordia, cuando Jesucristo nos enseña en el numeral 47 y en los siguientes, la coronilla, nos la enseña diciéndole a su Padre, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Padre, llamamos también a Dios. Por eso la coronilla es distinto a la hora de la misericordia. La coronilla es una oración elevada al Padre. Empezamos diciendo Padre, Padre. De algún modo buscando con las palabras que nos enseñó Jesucristo, con la palabra que nos enseña Jesucristo, decirle Padre, pero con toda la obra de redención redentora de Cristo, con su sangre, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad, decirle Padre, Padre eterno, te ofrezco. Somos los hijos que llamamos al Padre gracias a Jesucristo. Así este numeral 367 nos muestra que es en el tabernáculo, es en el sagrario, es en la Eucaristía donde Dios nos muestra de un modo tan profundo, como lo hace en la vida de Sor Faustina, el amor del mejor Padre. Nuestro mejor Padre está en el sagrario. Nuestro Padre, el mejor Padre, está en el tabernáculo, está en la Eucaristía. Eso lo ha comprendido bien Sor Faustina. Por eso Jesús se lo dice en este numeral. Para ellos viva en el tabernáculo, para todos nosotros. Vive en la Eucaristía, en el sagrario, en la adoración eucarística, el amor del mejor Padre. Recordemos aquel pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 8, donde Felipe, el apóstol, en el cenáculo, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me acaban de conocer. El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. Y la Iglesia, Santa Faustina, mismo Señor Jesucristo, cuando nos dice, este es mi cuerpo, nos enseña que Él está ahí. El que me ha visto al Padre, que Él está ahí en la Eucaristía, está en el tabernáculo, en el sagrario.
Y por lo tanto ahí está el Padre, el amor del Padre. Ahí está el mejor Padre. Cuando entremos a una iglesia, a una capilla, y veamos esa lucecita, nosotros podemos decir, ahí está el mejor Padre. Ahí está mi Padre, ahí está el amor del mejor Padre. Ahí está Jesucristo con su amor de Padre, del mejor Padre. Y sí, el mejor Padre, porque en este mundo hay buenos padres, gracias a Dios. Buenos padres de la naturaleza, en cuanto a mejor y buenos papás que nos han dado la vida en esta tierra, esta paternidad humana tan necesaria. Y también los padres, los sacerdotes, esta paternidad espiritual que todos debemos aprender, tanto la paternidad natural como la paternidad espiritual de la paternidad de Dios, porque el mundo necesita esta paternidad. Sin la paternidad, la barca de la humanidad se pierde, no encuentra el rumbo, no encuentra el mejor camino. Somos, lamentablemente, una generación huérfana de padre. La paternidad humana y espiritual necesita encontrarse con este amor del mejor Padre. Y la divina misericordia nos trae el amor del mejor Padre y lo muestra claramente en el sagrario, en la Eucaristía. Allí está el mejor Padre. ¿Sientes desorientada tu vida? Busca el mejor Padre en la Eucaristía. Sor Faustina lo ha escrito muy bien, numeral 629, la experiencia de encontrar al mejor Padre. Escribe así, numeral 629. Cuando entré un momento en la capilla aquella misma noche para agradecer a Dios por todas las gracias que me había concedido en aquella casa, de repente me envolvió la presencia de Dios. Me sentí como una niña en las manos del mejor Padre. Y oí estas palabras: no tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Su amor me penetró por completo. Sentí que entraba con Él en una intimidad tan estrecha que no tengo palabras para expresarla. Allí Sor Faustina encuentra en la capilla, en aquel sagrario, en aquella casa, su Padre, su mejor Padre. Y así también el Señor nos invita a nosotros, en la iglesia, en nuestra comunidad, en cada sagrario, en la adoración eucarística, encontrar al mejor Padre. Amar tanto la Eucaristía porque allí está el mejor Padre. Como hijos pródigos, acudir al mejor Padre que está deseando y que se conmueve sus entrañas de amor cuando ve que su hijo regresa, cuando ve que su hijo lo visita, cuando ve que su hijo, su hija están a sus pies amándole y diciéndole perdón, pidiéndole perdón, compartiéndole su vida y diciendo que lo necesita, pidiéndole el alimento de la vida eterna, sin el cual se muere, sin el cual nos morimos. También Sor Faustina nos muestra esa infancia, esa relación de hija y de hijos, de niños pequeños ante el mejor Padre. Allí se establece una intimidad muy profunda con Dios, cuando nos redescubrimos como niños ante el mejor Padre. Y también, como Sor Faustina lo ve, la presencia de ese buen Padre que descubre en cada capilla, en cada sagrario, la lleva todo el día, toda su vida, en cada cosa. Cuando aprende a ser niña, cuando se da cuenta que el mejor Padre entra en una relación muy íntima con su niña pequeña. Y Sor Faustina lo escribe también en el numeral 148, numeral 148. Un alma noble y delicada puede ser también la más sencilla, pero de sentimientos delicados. Tal alma en todo ve a Dios, lo encuentra en todas partes, sabe encontrar a Dios incluso en las cosas más insignificantes. Confía en Él y no se impresiona cuando llega el momento de la prueba. Sabe que Dios siempre es el mejor Padre y da poca importancia a las consideraciones humanas. Sigue fielmente el más pequeño soplo del Espíritu Santo. Goza por este huésped espiritual y se agarra a Él como
un niño a la madre. Allí otras almas se detienen y asustan. Ella sigue delante sin temor y sin dificultad. El que encuentra al mejor padre lo lleva hasta en el detalle y sobre todo en las situaciones difíciles. El que ha entrado en la confianza con el mejor padre, con su niño más pequeño, atraviesa los mares, las tempestades del mundo, las dificultades y vence los temores. La confianza realmente abre las puertas de esta vida y nos permite surcar por medio de todo temor. Si algo te llena de temor es porque no has encontrado todavía el mejor padre o todavía no te has hecho como un niño pequeño ante él. Es en la prueba y en las dificultades cuanto más tenemos que resplandecer en nuestra confianza en el amor al Padre. Y es también en el detalle, en las cosas aparentemente más insignificantes de nuestro día a día, que podemos encontrar al Padre, que podemos amar al Padre, que decirle todo lo que queremos, todo lo que lo queremos, y redescubrir su amor paterno en los detalles de cada día y en las cosas más difíciles, en los temores, en las angustias, en la enfermedad, el dolor, en la incertidumbre. Allí está el mejor Padre. Porque el mejor padre se muestra allí, cuando más duele, cuando más cuesta, cuando más al niño le cuesta. Si no lo vemos es porque no estamos como niños, queremos manejar la situación o nos dejamos manejar por otros, no confiando en Dios, sino dejándonos guiar por el temor. Y el temor es el modo con el cual el demonio maneja. Porque Jesucristo, cuando describió al demonio, le dijo: padre de la mentira, padre mentiroso, padre de la falsedad, padre falso, un falso padre. Y el padre de la mentira reina por la mentira y el miedo, por la angustia y la muerte, por la soberbia y el orgullo. ¿Qué paternidad de Dios? ¿Qué paternidad buscará? ¿La de Dios o la del padre de este mundo que busca la muerte, la destrucción y la mentira? Santa Faustina nos muestra el camino, nos toca a nosotros seguirlo. Recordemos bien, como un niño en brazos de su padre, como un niño en brazos de su madre, donde otros temen, el apóstol, el devoto de la Divina Misericordia, tiene que dar testimonio de confianza en la bondad de su mejor padre. También quiero que veamos la Divina Misericordia como aquella que nos muestra en la Eucaristía al Rey de la Misericordia, al Rey de Misericordia. Cristo es Rey y Rey de Misericordia. En este mismo numeral 367 que hemos leído, en su traducción al inglés, es una traducción más fiel al original polaco, encontramos que el Señor le dice a Sor Faustina, refiriéndose a todas las almas y especialmente a los pecadores, les dice así: oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua, como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Recordemos a Jesús ante Pilatos: yo soy Rey. Recordemos al buen ladrón en la cruz, como nos dice el Evangelio de San Lucas: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesucristo es Rey. Y aquí en la Divina Misericordia se nos muestra especialmente como Rey de misericordia. La Iglesia en la Eucaristía lo proclama como Rey, justamente en el momento cumbre de la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él, cuando Jesucristo es elevado y se cumple allí aquel Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aquello que pasó en el Calvario y fue Jesucristo elevado en la cruz como ofrenda de propiciación al Padre. De la misma manera en cada Santa Misa Jesucristo es así elevado y por medio de la Eucaristía
es elevado y contemplado por toda la humanidad. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Allí en la Eucaristía Jesucristo se eleva el Rey del universo. En la Eucaristía allí entregado, Rey de misericordia, porque nos está dando su vida. Él es Rey, tiene la autoridad para convocar a todos. Tiene el poder y la facultad y tiene la gracia y la misericordia, porque atrae con su bondad. Allí en la Eucaristía, Jesucristo está elevado por nosotros, está elevado para nosotros, para darnos vida, para darnos su vida. Jesucristo se muestra entonces como Rey de misericordia. Él nos ha dicho, su reinado no es de este mundo, no es el reinado como reinan los hombres. Y vemos que hoy los hombres muestran su modo de ejercer y poder, haciéndole sentir su poder a los demás por medio del miedo, del terror. Prendamos nomás los medios de comunicación y veremos cómo reina este mundo. Jesucristo no reina en esa manera. Jesucristo es un Rey de bondad, Rey de misericordia. La misericordia es su principal atributo. Reina como es Él, misericordioso. Por lo tanto, lo tienen por Rey aquellos que confían en su misericordia. No los que temen, no los que tienen temor, son aquellos que viven en el reinado de Jesús misericordioso. Examínate si estás lleno de temor, porque Jesucristo reina en aquellos que confían en su bondad, que no temen. En el diario espiritual de Sor Faustina, Jesucristo aparece varias veces como Rey de misericordia, ya desde el principio. Sor Faustina lo ha comprendido bien. Recordemos que Sor Faustina comenzó a escribir el diario espiritual en 1934. Ya tenía muchos años de revelaciones privadas. De su encuentro íntimo y profundo con Jesucristo ya sabía que Jesús es Rey de misericordia. Y por eso en el numeral 3, Sor Faustina escribe: «Oh Rey de misericordia, guía mi alma». Y en el numeral 83, Jesús le dice: «Antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia». Y en el numeral 88, Sor Faustina escribe: «Pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción Cristo Rey de misericordia. Jesús me contestó: soy Rey de misericordia». Queridos hermanos, así el Señor se presenta en la Divina Misericordia como Rey, tal cual como nos lo muestran el Evangelio, todos los Evangelios, y como Rey de misericordia. Rey de misericordia, es claro, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Es la parábola del rey y de los servidores. ¿Recuerdan la parábola en la que el rey le pide a un servidor que rinda cuenta de el que pague la deuda? Y este servidor le pide un plazo, porque si no tenía que mandarlo a la prisión. Y el rey se compadece. Y no solamente le da un plazo, sino que le perdona toda la deuda. Y este servidor, agraciado con ese don inesperado, sin embargo, con otro servidor no le perdona la deuda, que era mucho más chica. Pongamos un ejemplo, así como el servidor le debía al rey $1.000.000, el servidor con el otro servidor le debía $10. Y ese otro servidor le pide un plazo para pagarle los $10 a ese otro servidor y no se lo da. El rey, cuando se entera, lo manda a llamar y le dice: te di un plazo, te perdoné la deuda. No solamente te di un plazo, te perdoné la deuda. Tú debiste hacer lo mismo con tu hermano. Es el rey, aquel que tiene autoridad no solamente para convocar y exigir el pago de la deuda, sino que tiene autoridad, porque es rey, como nos lo muestra el Evangelio, para decir cómo tienen que ser las relaciones entre nosotros, que entre nosotros debe haber misericordia. Como yo tuve misericordia contigo, tú debiste tenerla con tu prójimo.
Es Rey de misericordia, nos lo muestra así el Evangelio, en esta parábola del rey y el servidor. Es Rey de misericordia. Como yo tuve compasión contigo, tú debes tener con tu prójimo. Él tiene autoridad para hacer eso y decir cómo tienen que ser nuestras relaciones. Por eso, si proclamas que Jesucristo es Rey de misericordia, debes reconocer cómo Dios te ha perdonado ese $1.000.000 y tú saber perdonar los $10 en el sentido espiritual, en el sentido de las ofensas, en el sentido de saber perdonar al prójimo, amarlo y dar y siempre ser misericordioso con el prójimo, porque Él es Rey, porque Él es tu Rey. Si lo tienes como Rey, debes ser misericordioso con el prójimo. Ese es el fundamento bíblico de Jesús como Rey de misericordia. Queridos hermanos, hemos visto entonces cómo Sor Faustina encuentra en la Eucaristía al mejor Padre, y en la Eucaristía se le encuentra al Rey de misericordia, como dice este numeral 367. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, estamos en este pasaje bíblico del Rey que nos ha perdonado $1.000.000, nos ha perdonado lo que es imposible para nosotros obtener, aquello que es inaudito para nosotros. Ahí está la bondad, ahí está el perdón, ahí está la gracia. No solamente el perdón, sino Dios que nos llama hijos. Ahí está el mejor Padre, ahí está nuestro Rey de bondad y misericordia, ante el cual también tengo que examinar si soy misericordioso con los demás. Esa es la Eucaristía para Sor Faustina, el mejor Padre y el Rey de misericordia. Así tiene que ser nuestro trato eucarístico con Él, el mejor Padre y el Rey de misericordia, como lo era para Sor Faustina. Numeral 91. Vamos a ver algunos numerales donde se muestra claramente cómo vivía Sor Faustina, el hecho de tener al mejor Padre y qué le pedía su mejor Padre y su Rey de misericordia por medio de la Eucaristía. Numeral 91. Cada mañana durante la meditación, escribe Sor Faustina, me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré. Y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra, y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. Queridos hermanos, el Señor le llama a Sor Faustina a no tener miedo, a tener la fortaleza que brota de la Eucaristía. De la Eucaristía brotará la fuerza que el Señor quiere que tengamos para los tiempos que vivimos, para cumplir la misión que Él nos ha dado, el cumplimiento de nuestro deber de Estado, esposos, esposas, abuelos, abuelas, hijos, nietos, en el trabajo, en la tarea que me toca. Temo el día que no tenga la Santa Comunión. Ese es el único temor que podemos realmente tener, no tener la Santa Eucaristía. En muchos lugares se han cerrado puertas de iglesias, lugares o aquellos que deberían darnos el pan de los ángeles, sin embargo, se han visto y puede ser que más adelante o es que esté siendo en estos momentos que no los recibamos. Sin embargo, ¿cuántos hemos buscado realmente este pan de los ángeles? Hemos ido a la panadería, para eso hemos tenido fuerza, para la panadería, para la farmacia, para el supermercado, para conseguir alimento del cuerpo, eso sí. Allí no hemos tenido miedo y sí hemos tenido fuerza. Pero para buscar la Eucaristía, sin la cual Sor Faustina no sabía cumplir su misión, no, para nosotros no, nos quedamos en casa. Para eso vale internet, para eso vale la comunión espiritual. Pero para el otro no, para el otro ya perdemos el miedo y salimos a buscar, incluso a la veterinaria, para llevar al perrito y el gatito, seguro ahí sí.
Queridos hermanos, numeral 91, el diario de Sor Faustina, es el modo con el cual Sor Faustina da cuenta de quién es el mejor padre y cómo hay que buscar en el padre la fortaleza y cómo hay que buscarlo al Rey de misericordia, porque sin él no podemos cumplir nuestra misión. Sin él la vida no vale la pena. Sin la Eucaristía no vale la pena. Una vida sin Eucaristía no vale la pena. Tenemos que darnos cuenta que aquella frase del Evangelio de Jesús, no teman pequeño rebaño, no teman pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Nuestro Padre, nuestro mejor Padre, nos ha dado el reino. Nuestro mejor Padre, que es Rey de misericordia, nos ha dado el reino en la Eucaristía. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32. No, pero para nosotros no es esencial. Si hay algo que puede haber hecho lo peor que puede haber hecho la pandemia en el 2020 es que consideremos a la Eucaristía como no esencial. Sin embargo, allí allí está el mejor Padre, el amor del mejor Padre. Allí se nos da el reino. Dios, que es Rey de misericordia, se nos da. Y lo hemos considerado no esencial. Porque nos hemos dejado ganar por el miedo. No teman a lo que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno, a la gehenna. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28. No teman a lo que mata el cuerpo. Queridos hermanos, no teman. En la Eucaristía está lo esencial. Redescubramos la Eucaristía, aquello sin lo cual no podemos vivirlo, no vale la pena vivir. Numeral 616. Escribe Sor Faustina: cuando iba a la celda, encima de mí vi la sagrada hostia en un gran resplandor. De repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia. En ella está tu fuerza, ella te defenderá. Queridos hermanos, numeral 616, Sor Faustina estaba con problemas graves de salud que serían declarados como tuberculosis y terminaría llevándola a la muerte. Pero Sor Faustina, en medio de esa situación de salud que vivía, estando ya en Cracovia, sin embargo, recibe del Señor esta iluminación. En la Eucaristía está tu fuerza. Ella te defenderá. En los problemas, las dificultades, los problemas de salud, hay que saber ir a lo esencial. Hay que redescubrir lo esencial de nuestra fe, es eucarística o no, es fe católica. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11, el buen pastor nos da su vida por nosotros. Ese Evangelio lo cumplió Jesús en la Eucaristía, nos da su vida. Si Él dio la vida por nosotros, Él nos defiende con la Eucaristía. Él es nuestra defensa. ¿Qué podemos temer? Si hay algo que quiero que saquemos en claro, que es la Eucaristía es la que tenemos que buscar, la Eucaristía es la que nos tiene que encender, la Eucaristía es la que nos tiene que hacer vencer el miedo. Y por ella tenemos que saber encontrar al buen pastor que nos dé este alimento de los ángeles, este alimento de vida eterna, sin el cual no podemos vivir. No tengamos miedo. Cuando amemos de esa manera, la Eucaristía la encontraremos. Porque Dios siempre es mucho más generoso que nosotros. Amor con amor se paga, y amor eucarístico con amor eucarístico se paga. Y el Señor te dará aquello que busques. Si lo buscas incesantemente, encontrarás la Eucaristía.
numeral 299, Jesús le dice, explicándole la importancia de la imagen y los rayos de la imagen de Jesús misericordioso. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Bienaventurado, nos dice el Señor. Recordemos en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 23, aquellas casas que fueron marcadas en sus dinteles con la sangre de la víctima pascual, porque en aquellas casas no pasó la acción de aquel ángel exterminador. De alguna manera en la humanidad pasará igual. Y esa sangre es aquellos que marcan no ya los dinteles de su casa, sino los labios de su boca. Están sellados por el amor eucarístico, de recibir a Jesús Eucaristía, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Por eso el Señor llama bienaventurados, aquella nueva bienaventuranza del numeral 299 del diario de Sor Faustina, que supone, sintetiza las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y las hace muy concretas, y las hace tan actuales, las hace presentes al día de hoy para las circunstancias que nos toca vivir. En la Eucaristía, en la confesión están estos dos rayos. Ellos son la luz, ellos son la fortaleza, ellos son los modos de vivir hoy la bienaventuranza del Evangelio. Ellos son los modos de vivir con los cuales la imagen de Jesús misericordioso nos indica el camino. Bienaventurados. Bienaventurados, nos dice nuestro mejor Padre. Bienaventurado nos dice el Rey de la Misericordia. Bienaventurado nos dice desde la Eucaristía nuestro buen Padre, nuestro mejor Padre, y nos llama a que vayamos y seamos bienaventurados. Bienaventurados los que viven bajo la sombra de estos dos rayos. Queridos hermanos, para concluir, recordemos la paternidad. Nuestro mejor Padre, el amor del mejor Padre está en la Eucaristía. Y esto es esencial, y tiene que ser esencial para nosotros. Más que el pan del cuerpo, el pan de nuestro mejor Padre. En la Eucaristía también está el amor de nuestra Madre, es el pan de mamá, el pan de la Virgen. No nos quedemos con el no se puede, no nos quedemos con la simple virtualidad. No, yo cuando tengo hambre voy a la heladera y como. No me conformo con ver un programa de cocina. No satisface mi hambre del mejor Padre, mi hambre del Rey de misericordia. No nos quedemos con el no se puede, con el no conviene. Él es el mejor Padre y a un Padre no se lo deja, no se lo abandona. Lo peor que nos puede pasar hoy en una sociedad de aborto y de eutanasia es la eutanasia eucarística. La eutanasia eucarística. Lo tratamos como a cosa muerta, como Jesús le dijo a Sor Faustina en otros numerales. Lo tratamos como cosa muerta cuando no lo buscamos a la Eucaristía, cuando no es esencial para nosotros. La eutanasia eucarística, claro, eutanasia es una palabra que suena linda, la buena muerte. Porque incluso eutanasia tiene ese aspecto de muerte piadosa, misericordiosa. Sin embargo, es una eutanasia eucarística cuando decimos, cuando lo relegamos, no se puede, después, más adelante. Eutanasia eucarística, lo matamos. Con apariencia de bien lo matamos. A Dios, que está llamado a ser el centro, lo tratamos como cosa muerta. Que no nos pase a nosotros
La eutanasia eucarística de nosotros matarlo al Señor o matarlo a los demás con nuestro mal ejemplo. Él es el Rey, no nosotros. Él es el Rey de la misericordia. Nosotros no inventamos la misericordia. Es la misericordia que nos viene de la Iglesia, del Evangelio, del Catecismo de la Iglesia Católica. No caigamos en una falsa misericordia como lo es la eutanasia eucarística. Tantos reyes falsos, tantos ídolos de la salud corporal, idolatrada, del dinero, del placer exacerbado, del egoísmo. ¿Qué nos pide el amor de nuestro mejor y buen Padre en la Eucaristía? ¿Qué nos pide nuestro Rey de la misericordia de la Eucaristía? No temer, no temer. El único temor es no tener la Eucaristía, no recibirla dignamente como debe ser recibida. Nuestro Rey ante el cual tenemos que hacernos chiquitos y doblar la rodilla. Es nuestro Rey, es nuestro Dios. Nuestro gran temor debe ser que la impida, que la falseen, que la maltraten. Todo lo demás es secundario. Y ante ese temor buscarlo porque encontraremos quien nos dé a nuestro Rey, a nuestro buen Padre, al amor del buen Padre, a nuestro Rey que está en la Eucaristía. Dios siempre pondrá un buen pastor que nos la dé. Bienaventurados los que viven de la Eucaristía, porque por medio de la Eucaristía el Señor, Él mismo nos da la vida eterna, como nos lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Queridos hermanos, hacemos una oración de acción de gracias y por medio de la cual ponemos en María Santísima los propósitos de esta conferencia para crecer en nuestro conocimiento y en nuestro amor a la Divina Misericordia. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en vos confío.